Desde el comienzo de la actual administración federal hemos visto un avance significativo en la politización de la ciudadanía. Y es que gracias a los avances igualmente tecnológicos, así como al reconocimiento de las libertades y el respeto de la pluralidad de ideas, nuestra democracia cada día se va consolidando cada vez más. Bienvenidas y bienvenidos a la 7ª emisión de Conciencia Política. El día de hoy tenemos un conversatorio con dos compañeros muy talentosos y que se encuentran con nosotros para ser invitados de nuestro programa. De mi lado izquierdo tengo a Adolfo López Muñoz. Él es exparlamentario de la Juventud Veracruzana, actualmente coordinador distrital de Morena en Jalapa Urbano y consejero estatal. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Eli. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos, compañeros. Un gusto. Gracias. Y de mi lado derecho tengo a Néstor Juárez Reina, quien es estudiante de Derecho en la Universidad de Jalapa y es delegado de la zona norte por la Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Bien, aquí emocionado y muy a gusto de estar en casa, conversando con ustedes dos, que son grandes personajes y amigos, y bueno, en compañía de todo el elenco. Un saludo a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí el día de hoy. Me gustaría comenzar un poquito esta conversación sobre la democracia participativa, preguntándoles cómo ven el panorama de la misma en la actualidad, específicamente, bueno, en toda la República Mexicana. Adelante, sí, Fofo. Muchas gracias. Bueno, es importante señalar que a partir del 2018 pues inició una nueva etapa en la historia de nuestro país. Nosotros la denominamos como la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Por qué? Porque, bueno, han habido en la historia 3 grandes transformaciones. Es muy importante empezar puntualizando esta parte, como lo fue pues la independencia, después con la reforma y así sucesivamente con la revolución y pues este surgimiento de las instituciones, como pues podemos decir las conocemos hasta hoy en día. Ahora pues en el 2018 y después de tantos fraudes electorales que pues fueron perpetuados por un presunto transgresor a la democracia que es pues el Instituto Nacional Electoral, antes el Instituto Federal Electoral, pues una gran cantidad, muchos millones de mexicanos llevaron pues a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. No fue el Instituto Nacional Electoral el que le dio pues este gran triunfo, sino que fue el pueblo de México unido y organizado con más de 30 millones de votos, ¿no? Entonces, esto, pues como bien lo comentas, ha llevado a una politización pues increíble, como nunca se había visto, ¿no? En todos los sectores. Ya no es solamente pues el sector académico quien se involucra en este tipo de cuestiones, sino que ahora nosotros lo hemos visto en esta participación que tenemos en casa por casa, informando a la ciudadanía, que son jóvenes, son amas de casa, ese es el sector laboral, como son los obreros, los campesinos y todo el sector social tiene interés en participar en política, ¿no? Entonces esto pues nos está generando demasiadas expectativas y que bueno, pues ya lo iremos comentando a lo largo del programa, ¿no? Pero ese es el preámbulo. Muchas gracias. Néstor, ¿tú qué opinas sobre la participación ciudadana, bueno, de la democracia participativa, los pilares que se han construido y en la actualidad, cómo ves a la ciudadanía, qué tan activa está en México? Mira, es importante comprender un hecho insólito, ¿no? El cual es ver la postura de nuestro estado. No me refiero como el estado veracruzano, sino estado como nación, siendo el nivel de población más importante, ¿no? Que pasamos de ser una nación con un estado de población relativamente grande en cuestiones de edad, de rangos de edad, a una población joven. Y eso es un tema muy importante. Hoy en día vemos unas cuestiones de paridad de género y de paridad de juventud, políticas que muchas de las veces no se logran cumplir, pero no por el precepto o la conceptualización del trabajo o la injerencia del empuje generacional o transgeneracional, ¿no? Sino más bien la manera estructural, orgánica de los partidos políticos. Hablo en general, o sea, pudiera ser PRI, PAN, PRD, cualquier partido político, ¿no? Pero es como todo, hay líneas que empujan más a la juventud y hay otras líneas, podríamos llamarlas un tanto conservadoras en sentido de que prefieren que sean ciertos personajes o ciertos grupos dentro de un partido político, los cuales deben de concentrar el poder, ¿no? Bueno, retomando la primera premisa, actualmente nuestra nación oscilan los rangos más importantes de edad entre los 18 y 30 años. Esto quiere decir que más del 50% de la población son jóvenes.
y con un gran índice de interacción política entre los 18 y 27 años. O sea, tenemos una cifra de 38.3 millones de jóvenes de 12 a 29 años. Y eso es un tema muy importante que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque gracias a ello se puede consolidar una entrega generacional de la política en nuestra nación. Y es un tema sumamente importante, que hay que tenerlo siempre en cuenta. Sí, por supuesto. Y claro, algo que también hemos venido mencionando a lo largo de los programas, sobre todo en la primera emisión y en la promoción de este proyecto, es que es bastante relevante el porcentaje de personas jóvenes que están interesadas en la política, ¿no? Y que también es bastante lamentable porque únicamente es un 9%. Creo que sí es importante el seguir incentivando la participación política de nuestro sector juvenil, justamente porque también somos el número mayor de población a nivel nacional. Y pues claro que merecemos estar representados en todos los espacios de toma de decisión, en el legislativo, en los ejecutivos, a nivel estatal, municipal y federal, y participar activamente, ¿no? Tú, como lo decías, militando en un partido político, desde la ciudadanía, desde organizaciones juveniles, entre otras cuestiones, pero siempre estar activos, ¿no? Nunca sentados, nunca callados, sino siempre perseverar un poquito más a hacer críticas, a proponer, a relacionar, a tomar los micrófonos, las cámaras, para que pues nos veamos, ¿no? Entre toda la ciudadanía y que se vea también que somos muchos, ¿no? Y bueno, también, Adolfo, perdón, mencionabas que pues desde el 2018 hemos vivido tiempos históricos, ¿no? Y bastante claros. Y uno de ellos, específicamente en esta administración, ha sido el estrene de una de las herramientas de participación ciudadana que se ha vuelto completamente, no sé si decirlo, se me fue la palabra en ese momento, pero bastante discutida, digamos, por muchas partes y muchos sectores de la población con ideología diferente, como lo son las consultas populares. Entonces aquí vamos a entrar quizá un poquito en debate, pero pues eso es agradable, ¿no? Néstor, ¿tú cómo ves esta herramienta, como lo son las consultas populares que se estrenaron el año antepasado en nuestro país? Mira, es importante comprender que nuestra nación, el sistema democrático que tenemos y la manera en cómo escogemos a nuestros gobernantes, inclusive a nuestros legisladores, no da margen a tener una democracia como tal, en sentido de que la opinión de un solo individuo repercuta en alguna legislación o en alguna administración pública. Lo expreso no de una manera de agresión, sino más bien de comprensión, en sentido que no tenemos un sistema parlamentario o democrático como podría ser en Estados Unidos, ¿no? Que tenemos la Cámara de Representantes, la sociedad convoca y vota por los representantes, y los representantes a su vez, que son personas especializadas en el ámbito, deciden y buscan la manera de afrontar y de debatir los temas, ¿no? Considero que sin duda es una herramienta útil, sin duda alguna, que se lleva a cabo, bueno, el INE tiene en su ley orgánica precisamente el tema de hacer consultas, pero esto no implica que solamente él puede hacerlas, ¿no? Puede ser un partido político dentro de su militancia, puede ser un gobierno estatal, local o federal, el cual lo puede hacer, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estas y por qué deberíamos de cuidar esta herramienta? Principalmente ver qué cuestiones acongojan a la sociedad, ¿no? Porque es importante ver no solo a las mayorías, sino también a las minorías. ¿A qué me refiero? Hay un tema muy importante que es muy poco visto actualmente, vaya la redundancia o la cacofonía en la sociedad, que es la importancia de las organizaciones civiles. ¿Qué es esto? Hay muchos movimientos juveniles de muchos ámbitos, deportivos, educativos, laborales, pero también hay organizaciones civiles que se dedican a diversificar todos los temas, ¿no? Desde cuidado animal hasta ambiental, protección y demás. ¿Cuál es la importancia de ellos? Todo partido político tiene en toda ley orgánica la importancia de fomentar la democracia, de fomentar la participación política y de cuidar los valores y los intereses de la sociedad. Tú como organización
civil, debes de tener el respaldo de ellos, ¿no? No únicamente para un periodo electoral, no únicamente para un periodo de 3, 4 meses que duran las precampañas y las campañas, sino durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven las encuestas? Meramente para reflejar todas estas circunstancias que el Estado no ve, no por excepción del mismo, sino porque, si imagínate, vaya, de manera muy coloquial, ¿no? Es difícil y complejo a veces llevar a cabo la labor y la administración de un hogar. Ahora imagínate lo de una nación, ¿no? Hay cuestiones que muchas de las veces los directores no se llegan a enterar de algunas dependencias, ¿no? Pero no, repito, no por cuestiones de eficiencia o de ignorancia, sino más bien porque no llega a ellos la información. Entonces, una herramienta muy útil democrática es precisamente las encuestas. Se organizan las encuestas, no necesariamente se tiene que gastar en papel, sino se puede digitalizar para estas zonas que tengan acceso, porque también ese es otro punto importante, y se puede llevar a cabo y de la mano, pudiera ser del INE, del INEGI, o inclusive de la misma dependencia y una organización. Son importantes, considero que se deben de cuidar, se deben de salvaguardar y ponerle más enfoque a buscar la resolución más óptima para la problemática social. Okay. Justamente acabas de mencionar un punto muy importante que creo que es la digitalización de los trámites, por ejemplo, del voto, ¿no? Y en este caso de las consultas populares, y eso aseguraría una mayor participación dentro de la ciudadanía, tanto para los que quizá no lleguen a tener tan cerca su casilla, como para las personas que pues quizá ese día les toque trabajar, ¿no? O quizá estén en otras ocupaciones o estén lejos de donde les toca votar, de su municipio o incluso del país, ¿no? Adolfo, ¿tú cómo ves las consultas populares? Cuéntanos. Claro que sí. Rápidamente un pequeño paréntesis antes, tomando en cuenta el punto anterior, en cuanto al sector de la juventud, pues es muy importante también hacer mucho énfasis en que pues hemos dado grandes avances en ese sentido. La Cuarta Transformación ha dado muchos avances en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo hemos reflejado ahora pues en que la juventud se ve ya más inmersa en estos espacios de toma de decisión. Hablando, por ejemplo, del comité estatal, pues el presidente es un joven, casi todo el comité estatal está conformado por jóvenes, ¿no? A nivel gubernamental tenemos secretarias, secretarios también en espacios muy importantes de toma de decisión, por decir un caso, ¿no? La secretaria de Trabajo, que es muy joven, ¿no? Y ha hecho pues un excelente trabajo, ¿no? Y que pues eso a nosotros como juventud pues nos da un mayor realce, ¿no? Ante quienes no confían en nosotros, porque desafortunadamente, y hay que decirlo con mucha franqueza, pues hay quienes no le apuestan a la juventud y nosotros estamos demostrando también a través de estos espacios que sí podemos, ¿no? En cuanto ya al tema de las consultas populares, es muy importante mencionar que es un gran avance democrático lo que se ha logrado. ¿Cuántas consultas populares hemos visto últimamente? Fue la de la revocación de mandato y anterior al juicio a expresidentes. Entonces, ¿cuál fue la participación de la sociedad? En el juicio a expresidentes tuvimos pues una participación que ronda, si no me recuerdo, entre el 7.6%. Sin embargo, en cuanto a la revocación de mandato, esto pues nos arroja datos de cerca de los 17 millones de votos, ¿no? que ejercieron libremente, ¿no? Obviamente arrasó el sí, fue una pequeña minoría la que votó por el no, pero bueno, la gente, inclusive hasta los que no estaban de acuerdo con que continuara el presidente, pudieron hacerlo, ¿no? Libremente. Eso es la importancia de las consultas populares, ¿no? Esto pues también nos remonta a lo que, bueno, como jóvenes, yo lo recuerdo muy bien, estaba terminando la secundaria cuando empezó todo este movimiento del Yo Soy 132, y que pues vimos todo este desastre que estaba ocasionando en ese entonces Enrique Peña Nieto con su política de entreguismo, y que bueno, pues en otros tiempos, más atrás, con el periodo neoliberal, con Carlos Salinas de Gortari, desde entonces hasta la fecha, ¿cuántas generaciones de jóvenes en general de la sociedad civil no hubieran querido tener esta herramienta, ¿no? ¿Cuántas vidas hubiéramos podido salvar, ¿no? Si hubiéramos tenido estas herramientas de poder decidir si queremos que continúe o no un presidente en funciones, ¿no? Nadie lo había hecho, nadie, absolutamente nadie se había querido aventar eso, pero pues afortunadamente ya tenemos estas grandes herramientas y que pues son un parteaguas, ¿no? Para lo que habrá de venir más adelante.
Y yo creo que un punto muy importante es que han sido impulsadas por la ciudadanía, ¿no? Desde salir casa por casa, puerta por puerta, a tocar y pedir la firma para justo solicitar con el trámite correspondiente ante el INE la consulta popular y pues el aumento de la participación, de la separación en ambas consultas, ¿no? Creo que sí es bastante importante y por supuesto que hay matices que llevan a no tener pues, la participación deseada, ¿no? Y que incluso eso es uno de los puntos que va tocando la reforma electoral, ¿no? De disminuir, por ejemplo, el porcentaje mínimo de participación para que la consulta popular sea válida y justamente, por ejemplo, el tema que tocábamos hace un ratito de volver electrónico el voto, ya sea de consultas populares y las votaciones. Y pues de aquí quisiera preguntarles cómo ven, por ejemplo, en esos dos puntos, desde el cambio del nombre o la reforma del INE a INEC y la reducción del porcentaje para hacer válidas las consultas. Néstor. Mira, referente al nombre de INE a INEC, desde un punto de vista muy personal, siendo sincero, se me hace muy redundante, vaya. Usualmente cuando uno estructura una dependencia o una agrupación, procura tener un nombre que tenga la esencia del mismo, ¿no? Actualmente es Instituto Nacional Electoral, ¿no? El cual la mayor parte de la gente desconoce meramente por el hecho de la falta del acceso a la información, qué es todo lo que organiza el INE, ¿no? Que no únicamente organiza, sí, pues el periodo electoral, no únicamente hace el consenso para ver cuántas casillas pueden haber en cuántos distritos y la reorganización y demás, sino también hace consultas, independientemente de consultas electorales, ¿no? Hace consultas que pueden ser no necesariamente para saber si, no sé, si te gustaría que cierta personalidad de tal lugar sea participante en el próximo periodo electoral o alguna otra cuestión, sino más bien más general, ¿no? Cuestiones, pues podría ser como las han usado actualmente el gobierno federal, ¿no? Solo son cuestiones de organizarse. Entonces, ¿a qué voy con ello? Voy en sentido que como ya es en esencia una acción que ejerce el instituto, yo veo verdaderamente redundante e innecesario tal vez agregarle la C, ¿no? INEC, Instituto Nacional Electoral de Consultas, porque pues es algo que hace, pero si me preguntas si tiene algún trasfondo verdaderamente útil, pues de ser sincero no lo veo. Me preocuparía más o me enfocaría más como ciudadano qué cuestiones van a cambiar dentro de la ley orgánica y de su funcionabilidad. Eso me preocuparía más del hecho si se va a quedar como INE, INEC o alguna otra sigla. Creo que la ciudadanía debería de enfocarse más en qué es lo que se va a cambiar que estar más en controversia por el nombre, ¿no? Creo que eso es hay una incongruencia social, pero debemos enfocarnos en eso, en qué es lo que se va a cambiar. ¿Qué va a cambiar en su ley orgánica? ¿Qué es lo que se le va a agregar? ¿Qué es lo que se le va a quitar? ¿Qué facultades va a tener después de la reforma, si es que se lleva a cabo? ¿Y qué repercusiones va a tener socialmente? Porque muchas personas piensan que el cambiarle el nombre es desaparecerlo. Y bueno, realmente no. Porque de ser así, pues también desapareció el IFE. Pero pues, verdaderamente no. Solo tienen adecuaciones conforme a las necesidades actuales y sociales que se van reflejando conforme al seguimiento de todo el periodo gubernamental. Pero hay que tocar esos puntos, ¿no? Hay que enfocarnos más en la esencia, en sus facultades, en sus acciones, en sus restricciones limitantes, que en estar en controversia por el nombre. Eso es lo importante. Claro, y bueno, yo pienso un poquito diferente. Creo que sí es importante pues recalcar justamente en las siglas principales la importancia de las consultas populares, porque durante muchos años se le ha quitado soberanía al pueblo de México. Creo que el poner principalmente, independientemente del fondo, que también es bastante importante de la reforma, que ya también en su momento lo discutimos en este programa, creo que sí es importante cambiarle el trasfondo y el nombre principal para que también el pueblo se sienta integrado y que sepa que puede opinar sobre temas de trascendencia nacional las veces que
que quieran y las veces que lo soliciten. ¿Tú cómo ves, Adolfo? Sí, claro. Muy importante también lo del nombre, porque mencionar dos cosas, ¿no? Que en primera, pues no desaparecemos al Instituto Nacional Electoral. Nosotros no estamos apostando por desaparecerlo, como muchos ha comentado. Inclusive, como bien lo comentaba el compañero, pues esta falta de información hace que la mayoría, o desafortunadamente la gran mayoría, tenemos que decirlo así, de las personas que están en contra de la reforma, lo hemos visto en entrevistas que hicieron durante la marcha, piensan, inclusive llegaron a decir que les van a quitar su credencial de elector, que ahora pues es el gobierno el que va a controlar las elecciones, ¿no? Y una infinidad de temas pues que más adelante iremos comentando. Pero pues sí, muy importante mencionar también que lo que se busca con esta reforma es que haya una democracia efectiva, ¿no? Y que pues tengamos un sistema gubernamental meramente que respete este tema pues de la austeridad republicana, ¿no? Como ya se mencionó, pues nadie puede ganar más que el presidente de la República, no es pues yo creo que una falta de respeto a todos los mexicanos, que estos consejeros, que por cierto, pues yo creo que es muy difícil que también todos conozcamos, ganen muchísimo más, ganen más de 200, 300 mil pesos al mes, ¿no? Mientras pues tenemos mexicanos que están sobreviviendo con muy poco dinero a pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte del gobierno para resarcir ese daño. Pero ese es el tema principal, yo me atrevería a decir, ¿no? Que haya pues en esta transición a la democracia, a nuestra incipiente democracia, creo que debemos tener organismos verdaderamente autónomos, que el árbitro ya no se convierta en jugador y que no se venda, y que pues la ciudadanía sea la que elija también a las y los consejeros, ¿no? Eso es el tema y el eje central, ¿no? de esta política, de esta nueva propuesta de reforma electoral. Claro, y regresando un poquito a lo del nombre, se me olvidó mencionar que pues lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces creo que sí es importante mencionar cada parte y sobre todo en las siglas principales, que el pueblo está y el pueblo es el que tiene que estar en estas instituciones autónomas, ¿no? Para ser intermediario, para participar y para poder consolidar la democracia participativa en nuestro país. Para finalizar, hemos visto cómo diferentes grupos ideológicos han salido a las calles, por redes sociales han manifestado su forma de pensar, etcétera, de ambos lados, tanto del lado pues de la Cuarta Transformación como de la oposición. Sin embargo, han existido múltiples discursos de odio. Es importante diferenciar la línea de la libertad de expresión versus los discursos de odio. Para ustedes, ¿cuál creen que sería la línea que los separa? Adolfo. Claro, sí, como ya lo comentaba previamente, lo dice muy claro por ahí nuestro presidente de la República, pues benditas redes sociales, porque a través de ellas es como hemos estado viendo cuáles son las perspectivas de las personas que pues salen a gritar que el INE no se toca, inclusive pues la que pues lanzó por ahí un insulto muy despectivo al compañero presidente de la República, a quienes nos dicen que somos chairos, entre quienes pues dicen, yo en lo particular no uso ese término, pero a quienes dicen que son fifís y pues empieza esta disputa, ¿no? Por ver quién es quién y por estar pues lanzando estos discursos de odio que yo me atrevo a decir que provienen más de parte de los opositores, ¿no? Néstor, ¿tú cómo diferenciarías los discursos de odio y la libertad de expresión? Mira, la diferencia principal y muy evidente es el pasionalismo, ¿no? Ese es el tema, ahí está la esencia del problema, ¿no? Cuando uno se apasiona y pierde la objetividad en el contexto en el que está, dirían de manera muy coloquial de donde yo soy, pues pierde los estribos, ¿no? Pierdes el control, pierdes la discusión, pierdes la pelea, entonces ahí emergen más conflictos. ¿Cuál es la otra diferencia? Lamentablemente, y siendo muy objetivo, he observado y he considerado que hoy en día vivimos un momento sociopolítico de divisionismo nacional muy fuerte. A lo largo de la historia de México, cuando cae el imperio y entregan, hace la negociación quien había de haber llegado en representación de la corona española a Veracruz y es recibido, lo llevan a Orizaba para hacer las negociaciones y demás. Años después empieza a haber un divisionismo muy latente en el Estado, o bueno, en el
futuro Estado mexicano, que es lo que somos ahora, ¿no? ¿Por qué se suscita esto? Porque somos un conjunto de naciones que decidió formar una sola, ¿no? A través de varios estados. ¿Y qué conlleva ello? Lo conlleva el hecho de que meramente todos tenemos puntos de vista muy distintos, pero que siempre hemos estado en constante conflicto. El sabotaje más intenso y más fuerte que ha tenido la nación mexicana es el propio mexicano. Pero lo más curioso es el propio mexicano incitado por el extranjero, ¿no? Entonces, todos estos comentarios despectivos de chairos, fifís, neoliberales, conservadores, son cuestiones que en lo personal considero es una política fallida el seguir así, y que hay un punto que nadie está tomando en cuenta porque le conviene seguir así cualquier gobernante o a cualquier país, porque tienes más control de la sociedad, el cual es el dividir. Pero si se volviera a tener este discurso nacional, patriótico, de llamar a la unión social, de dejar el divisionismo, se podría obtener mejores resultados. Sin duda alguna, es la unión social lo que le hace falta al Estado mexicano. Bueno, pues les agradezco muchísimo a los dos el estar aquí acompañándome y sobre todo animarse a platicar un poquito sobre la democracia participativa. Y es necesario que todas y todos salgamos a las calles, que todas y todos participemos, que todas y todos propongamos sobre las cuestiones en las que estamos de acuerdo y en las que no estamos en las que estamos en desacuerdo, para poder pues mejorar y consolidar la democracia en nuestro país. Esto ha sido todo por esta ocasión, espero les haya gustado. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.